Amados hermanos y estimados oyentes, es un grato placer para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario, la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Semana 4, aquellos que el Padre busca, basada en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23, capítulo 17, versículos 6, 12, 20 y 21. Día lunes, lectura bíblica. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Capítulo 17, versículos del 1 al 8, 24 y 27. Capítulo 20, versículos del 20 al 28. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 66 al 72. Leer con oración. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 7. La importancia de Pedro y Juan. El tema de esta semana es aquellos que el Padre. Los puntos que veremos a continuación son el perfeccionamiento de Pedro y Juan a fin de que lleguen a ser ministros del nuevo pacto, la importancia del ministerio de Juan, que nos presenta el punto más elevado del plan de Dios, las revelaciones contenidas en los capítulos 14 al 17 de su Evangelio, cómo Jesús nos abrió la puerta para entrar en la gloria, la unidad perfecta del Dios triuno y su deseo de incluirnos en ella. Y por último, aquellos que el Padre busca para ejecutar su voluntad. Dios lo invita a ser un ministro del nuevo pacto. No importa cuál es su condición actual o lo que hizo en el pasado, aunque haya negado al Señor como Pedro lo hizo, aún así, Él se acuerda de usted. Que todos seamos alentados a dejar todo por amor al Señor y al Evangelio para seguirlo. Pedro fue perfeccionado por el Señor. Él fue un hombre precipitado, impulsivo, que hacía y hablaba sin pensar. Sufrió por ser precipitado. Al final, pensó que no servía más para Dios. Sin embargo, al resucitar, el Señor no solo se acordó de él, sino que también lo mencionó. Pedro fue recobrando y llegó a ser un líder importante al comienzo de la obra del Señor, principalmente en el día de Pentecostés. A su lado estaba Juan, el discreto. No obstante, no pensemos que Juan era muy diferente a Pedro. Él es retratado como aquel discípulo a quien Jesús amaba, que se recostaba sobre su pecho. Aparentemente era alguien muy manso. Sin embargo, la Biblia también nos muestra el otro lado de Juan. Veremos esto más adelante. El Evangelio de Mateo registra el llamamiento de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Los cuatro, cuando fueron llamados por Jesús, dejaron sus quehaceres e inmediatamente lo siguieron. Difícilmente ocurrirá una escena como esa. Esto nos muestra cuán atrayente era Jesús. Gracias a Dios, un día Jesús pasó por nosotros, nos trajo y nos llamó para seguirlo. Y nosotros continuamos siguiéndolo hasta el día de hoy. En el Evangelio de Mateo tenemos la transfiguración de Jesús. No todos los 12 discípulos vieron su transfiguración, pues el Señor llamó en particular solo a 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan. Al transfigurarse, Jesús estaba dando una muestra de cómo será Él en el reino. Si perseveramos buscando al Señor en su venida, nuestro cuerpo será transfigurado en un cuerpo igual al de la gloria suya. Recibiremos el galardón y reinaremos con Cristo durante 1000 años. En ese pasaje de Mateo podemos percibir que Pedro, Jacobo y Juan eran especiales. El Señor los estaba entrenando y perfeccionando para el liderazgo. Más tarde, Jacobo fue martirizado por Herodes.
Entonces quedaron Pedro y Juan, quienes comenzaron el liderazgo del ministerio llevado a cabo por los 12 apóstoles. En el capítulo 20, el Evangelio de Mateo, la madre de Jacobo y Juan le pidió a Jesús que en su reino sus 2 hijos se sentaran, uno a su derecha y otro a su izquierda. En realidad, Jacobo y Juan estaban por detrás de esa iniciativa. Entonces el Señor le dijo que esa decisión no le correspondía a él, sino al Padre. Nunca intente usurpar el lugar de Dios en las decisiones que le corresponden a él. Los demás discípulos se indignaron contra esa actitud de Jacobo y Juan. En el servicio al Señor no debe haber lucha por posición ni jerarquía. En la sociedad humana siempre han existido luchas por el poder. La historia de los imperios es una historia de luchas por el poder, llena de traiciones, homicidios y adulación para escalar posiciones. Sin embargo, no debe haber ese tipo de pensamiento entre nosotros. El Señor dijo a los discípulos: «Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». En la obra del Señor, en su reino, no hay lucha por el poder, no hay ese concepto de posición de jerarquía. Por el contrario, quien quiera hacerse grande debe ser el servidor de todos. Pregunta: ¿qué lección podemos extraer de Marcos capítulo 16, versículo 7? Buen disfrute.